Buenas noches, hermanos y hermanas de Casa de Oración. Bendigo su vida en esta noche y doy gracias al Señor por poder estar nuevamente a través de este medio juntos para estudiar la palabra de Dios y continuar con nuestra temática que durante este tiempo estamos escudriñando con base en lo que dice la Escritura, pero también con base en los estudios que otros siervos de Dios como el doctor Thompson y otros han realizado relacionado en torno con nuestro corazón como seres humanos. Así que esta noche, en primer lugar, doy gracias a Dios por ustedes, por su perseverancia, agradecerles también a ustedes por sus oraciones a favor de nosotros y a favor de nuestro país en la situación social y política que está inmersa Bolivia en estos días. Vemos avance, pero vemos todavía cómo es necesario seguir en la batalla, seguir en la lucha espiritual para que el diablo no siga destruyendo vidas, no siga destruyendo familias y sobre todo no se lleve personas al infierno, personas que no le conocen al Señor Jesucristo. Gracias por sus oraciones, hermano. Gracias por su apoyo. Qué complicado, ¿verdad? Qué, como dice la Biblia, qué engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Así que es importante poner la atención en lo que significa el corazón humano y lo que sucede en nuestro corazón como seres humanos. Ya hemos dicho que entendemos la palabra corazón no relacionado con el órgano biológico, sino con toda el ser, la personalidad humana, con nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de sentir y nuestra capacidad de decidir como seres humanos. Así que antes de ir con nuestro tema número 3, les invito a que oremos juntos y encomendemos este tiempo para que sea de edificación a nuestras vidas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu cuidado, por tu sustento durante la semana que ha transcurrido y esta nueva semana, Señor, que nos concedes vivir y queremos vivirla con tu dirección, con tu gracia, con tu bendición. Gracias por mis hermanos en Casa de Oración que hoy se reúnen para este estudio y también para luego compartir en sus grupos pequeños, en sus grupos vida. Pedimos que tu bendición les acompañe y que tu gracia y tu presencia también nos acompañe en este tiempo de estudiar juntos esta temática. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Nuestro tercer tema lo hemos titulado Corazón con muros versus carácter maduro. Corazón con muros versus carácter maduro. El tema pasado comenzamos el estudio de los muros en el corazón. Anteriormente a ello habíamos visto las ventanas del corazón. Así que hoy vamos a ver la relación que hay entre la posibilidad de que existan muros en nuestro corazón o en nuestro corazón humano y nuestro carácter, es decir, aquello que expresamos, que exteriorizamos, aquello que somos, en otras palabras, en público y en privado. Normalmente nosotros hemos escuchado decir o alguna vez hemos dicho, ¡ay, qué carácter lindo tiene esa persona! ¿Verdad? Y otras veces hemos escuchado, hemos dicho, ¡ah, qué mal carácter tiene esa persona! El carácter tiene que ver con lo que la persona es, tanto en público como en privado. Lo que es la persona es aquello que Dios, justamente por su gracia, restaura en nosotros. Recuerde que hemos sido afectados por el pecado, hemos sido afectados por la maldad, pero Jesucristo vino para libertarnos, para restaurarnos y para que siendo libertados, perdonados, seamos restaurados y conformados cada vez más
a la semejanza del carácter de Cristo Jesús. Así que, corazón con muros versus carácter maduro. Leamos nuestro texto que comenzamos a estudiar la clase pasada. Está en Proverbios capítulo 3, versículo 3. Pero hoy veamos además el versículo 4, leyendo de esta manera. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y mire lo que dice el versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, mire, y de los hombres y de los seres humanos. Esto tiene que ver con el carácter. La gracia que tenemos delante de Dios y delante de las personas. El carácter tiene que ver con lo que somos delante de Dios y delante de las personas. Es imposible decir que tenemos un carácter maduro, un carácter lindo, un carácter amoroso, ¿verdad? Solamente delante de Dios, y la gente no se da cuenta de eso. Como también es imposible decir, ¿verdad?, que tenemos un mal carácter y que la gente no se dé cuenta de eso. Así que la gracia y la buena opinión delante de Dios y delante de la gente tiene que ver con nuestro carácter. Así que el tener gracia y buena opinión, el tener buen carácter, implica tener un carácter maduro. Ahora, déjeme decirle que el impedimento para que nuestro carácter pueda desarrollarse, pueda crecer, pueda madurar, el impedimento está relacionado con las murallas del corazón que hemos comenzado a estudiar. Dijimos que en el corazón humano pueden levantarse dos tipos de murallas. Recuerda cuál era la primera muralla, ¿verdad? La muralla del rechazo o el muro del rechazo, que vamos a ver más adelante, está construido por diferentes características o diferentes ladrillos, podríamos decir, que construyen este muro de rechazo. Y por otro lado, además del muro de rechazo, puede también levantarse en nuestro corazón el muro de rebelión, que tiene también sus características o sus ladrillos. Entonces, estos dos muros pueden estar levantados en el corazón humano, y estos muros son los que se oponen o los que impiden en realidad que nosotros crezcamos en la gracia para con Dios y para con la gente. Recuerde lo que dice el texto de San Lucas respecto al crecimiento de nuestro Señor Jesucristo como persona humana, como ser humano. Recuerde que Él es 100% Dios y 100% hombre. En tanto, siendo hombre, Él creció como cualquiera de nosotros, dice, en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con la gente. Y para que nosotros crezcamos en gracia para con Dios y con las personas, nosotros comenzamos a estudiar la clase pasada que la misericordia y la verdad son importantísimas. Todos hemos nacido en una familia o en un contexto donde Dios nos ha traído, nos ha puesto para que crezcamos con alguna figura de autoridad o bajo alguna figura de autoridad. Algunos hemos tenido la dicha de crecer con nuestro padre y con nuestra madre. Otros solamente han podido crecer con algunos de sus progenitores. Y otros han tenido tal vez el dolor o el vacío de crecer sin ellos, pero aún así han tenido alguna figura de autoridad. El tema es que estas figuras de autoridad muchas veces no han sido el reflejo de la misericordia y de la verdad.
Y en lugar de ser el reflejo de la misericordia y la verdad, han sido reflejo más bien del rechazo, o han rechazado y han cometido injusticia sobre nosotros, o han sembrado mentira en nosotros. Entonces eso ha venido a marcar nuestra vida, a marcar nuestro carácter, a levantar, en otras palabras, murallas o muros en nuestro corazón. La autoridad, la figura de autoridad, está para reflejar la misericordia y la verdad, en tanto esto se refleja en justicia. Justicia tiene que ver con rectitud de vida. Así que veamos esta noche que las personas pueden reflejar 3 tipos de carácter. Todo ser humano podríamos decir que tiene alguno de estos tipos de carácter. Veamos cuáles son ellos. En primer lugar, el carácter maduro. El carácter maduro. Ahora, el carácter maduro resulta, o es el resultado, hermano, de que crezcamos o de que hayamos crecido en un ambiente de misericordia y de justicia. Y por ende, crecemos en un ambiente saludable, de verdad y no de mentira. La evidencia de un corazón libre de muros es el carácter maduro de una persona. Cuando ya no hay obstáculos, cuando ya no hay aquellas cosas que se oponen al carácter de Dios, porque el Espíritu de Dios ha venido a trabajar en nuestra vida, en nuestro carácter, hasta que lo desarrolla y lo va desarrollando a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Entonces, recuerde, el carácter maduro resulta o es resultado de haber vivido, de haber crecido en un ambiente de misericordia, de verdad, reflejando la justicia de Dios. Ahora, usted puede ver aquí en el gráfico que tiene a la derecha de su hoja de apunte, puede ver ahí cómo hemos dicho que la misericordia y la verdad son estos principios o estos reflejos del carácter de Dios, cuyo equilibrio y cuyo reflejo visible es la justicia. Cuando crecemos en este ambiente de justicia, como usted puede ver, la línea del centro o la plomada del centro cae de manera derecha, de manera perpendicular, y se refleja en un carácter maduro. El carácter maduro es lo que Dios quiere darnos, es lo que Dios quiere desarrollar en nosotros, es lo que Dios espera de nosotros. En otras palabras, es lo que Dios pide de nosotros, tal como leemos en Miqueas 6:8. Puede usted buscar este versículo de Miqueas 6:8 y va a ver que Miqueas, el profeta, dice: hombre, Dios te ha mostrado lo que es justo y lo que pide de ti. Solamente que hagas justicia, que vivas en misericordia y que seas humilde delante de tu Dios. Entonces, fíjese, Dios espera, quiere y se complace en desarrollar en nosotros un carácter recto, un carácter justo, un carácter que se enmarque en la verdad, en la humildad y en la misericordia. Hermano, cuando esto falta, cuando esto no está en nuestra vida, nuestro carácter es torcido. Nuestro carácter, en lugar de ser recto como esta plomada o esta línea perpendicular de justicia, se va a ir a un lado o al otro. Como vemos, el otro tipo de carácter posible que puede tener una persona
Número 2, una persona, si no tiene un carácter maduro, si no tiene un carácter recto, enmarcado en la justicia, emanado de la misericordia y la verdad de Dios, esa persona va a tener el segundo tipo de carácter posible, que nosotros le llamamos a esto, ¿qué? El carácter, ¿qué le llamamos a este carácter? El carácter de víctima. El carácter de víctima. Este carácter es típico de una persona inmadura. Esta persona ha sido rechazada en algún momento o ha crecido en un ambiente de rechazo. Ha sido herida en algún momento. Y esta persona, por haber sido rechazada y por haber sido herida, en realidad no se ama ni a sí misma, no tiene capacidad ni de amarse a sí misma. Es decir, tiene una mala concepción de lo que es como persona. Casi siempre esta persona es la que se siente menos, se siente bajoneada, se siente discriminada, se siente que no le dan lugar, se siente, ¿verdad?, que todo lo que hacen con ella es injusto. Recuerda que esta es la persona que tiene un carácter cuya personalidad tiende hacia la depresión, tiende a victimizarse. Por eso decimos que esta persona desarrolla un carácter de víctima. Recuerde que Mateo 22:39, el Señor Jesús dijo que debemos amar a nuestro prójimo, ¿cómo? Como a nosotros mismos. Es decir, para yo poder amar a otra persona, para poder dar amor a otra persona, debo haber experimentado una relación correcta de amor con Dios y debo haber experimentado la restauración del amor de Dios en mi propia vida y debo haber podido y debo poder mirarme desde la perspectiva de Dios, como el amado de Dios. Usted debe poder mirarse como la persona que Dios más ama, como la amada de Dios, como la niña de los ojos de Dios. Si usted no entiende eso, tiene una idea distorsionada del amor de Dios. La persona que no tiene una idea correcta del amor de Dios anda buscando ganarse o comprarse el amor de Dios o el amor de las personas, ¿verdad? Él anda buscando el amor de las personas o reclamando el amor de las personas en lugar de amar a las personas. Cuando usted se siente amado o cuando usted se siente amada, tiene la capacidad de amar. Pero si usted y yo tenemos un complejo, o tenemos una idea distorsionada, o tenemos un trauma, o tenemos una herida, ¿sabe? No vamos a poder amar libremente a la persona. Es decir, amamos a la persona conforme hemos sido amados. Yo no sé cómo ha sido su experiencia de amor, por ejemplo, en el ambiente que usted se ha criado en su casa. Sabe que muchos de nosotros tal vez nos hemos criado en hogares donde no hemos recibido el amor, o donde no hemos experimentado el ambiente de amor. En lugar de ambiente de amor, hemos experimentado a lo mejor un ambiente de disensión, un ambiente de peleas, un ambiente de discordia. Recuerde usted que los niños, las niñas necesitan ver que sus padres se aman. Cuando el hijo crece viendo la expresión del amor de su padre, en ellos se desarrolla una seguridad, una estabilidad. Cuando los niños no ven eso en su padre, el niño o la niña crece de manera insegura, desconfía de todo. ¿Por qué? Porque no ha crecido en este ambiente de misericordia y de verdad. Entonces la tendencia, cuando falta la misericordia y la verdad en el carácter de una persona, se refleja a veces cuando falta la misericordia. El carácter de una persona es un carácter legalista.
¿verdad? Y cuando falta la verdad en una persona, el carácter de una persona es una persona, ¿verdad?, sentimentalista, prisionera de los sentimientos. Mire la importancia entonces de el carácter maduro. Si no hay carácter maduro, el otro tipo de carácter que una persona va a expresar es el carácter de víctima. Usted puede mirarlo en su gráfico ahí, la flecha del lado izquierdo, ya usted va a ver que el rechazo experimentado o desarrollado por una persona va a tender a desarrollar un carácter de víctima. Y ese carácter de víctima justamente es el que le lleva a desarrollar este muro de rechazo con sus particularidades que vamos a estudiar más adelante. La persona se siente víctima, entonces se siente insegura, entonces tiende a protegerse y es por eso que va a rechazar en lugar de amar. Por eso, en lugar, hemos dicho, ahí tenemos en el apunte, en lugar de dar amor a esta persona, que dijimos, va a reclamar amor. En lugar de hacer justicia, es decir, de hacer lo que es justo, esta persona se siente víctima de las injusticias. Y finalmente veamos el tercer tipo de carácter que puede prevalecer en una persona. Si una persona no tiene un carácter maduro, un carácter recto, un carácter enmarcado en la misericordia y en la verdad de Dios, que refleja la justicia de Dios, esta persona, además de sentirse víctima, puede ser que por su temperamento, esta persona llega a sentirse y a experimentar otra señal de inmadurez, que es el carácter agresivo. Miren los dos extremos en el péndulo, en la plomada que usted tiene en el gráfico. Al lado derecho, o al lado izquierdo, mejor dicho, está la distorsión de sentirse víctima. Y al lado derecho está la distorsión de experimentar la agresividad. El carácter agresivo, tal como usted tiene en el apunte, es señal también de inmadurez. Este carácter resulta de creer, de vivir y de expresar o de instrumentalizar las mentiras del diablo que pone en la mente, que pone en el conocimiento o que pone en el intelecto de las personas. Muchas personas crecen con una mentira tras otra mentira tras otra mentira. Si las personas no crecen edificadas en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, las personas van a crecer edificadas o edificando la mentira. Y recuerde que la mentira esclaviza y la mentira no es de Dios. Tal como podemos leer en San Juan 8:44. La mentira lleva, según este versículo, a muchos a convertirse aún en homicidas, como el diablo es homicida. ¿Por qué el diablo es homicida? ¿Por qué el diablo mata, asesina, destruye? Según lo que dijo Jesús, es porque él es mentiroso desde el principio. La mentira lleva a la agresividad. Y la agresividad en su grado máximo es el asesinato de una persona. Y recuerde que la Biblia dice que no solo podemos asesinar físicamente, como Caín asesinó, dice Primera de Juan, a su hermano Abel, sino también podemos asesinar con nuestras palabras o con nuestras actitudes, con nuestra falta de perdón o con nuestro odio o nuestro rechazo al hermano. Y la agresividad, si usted puede mirar en el gráfico que tiene ahí, en la línea del lado derecho, es producto de la rebelión, ¿verdad? La agresividad es una expresión de la rebelión, y la rebelión es justamente
ponerse en contra de la verdad de Dios y creer la mentira del maligno. Toda persona que es rebelde, hermano, toda persona que es agresiva, toda persona que vive a la defensiva, es una persona que en algún momento de su vida ha sido herida por alguna mentira que el diablo trajo a su ser, trajo a su mente. Y entonces ha creído esa mentira. Y esa persona en base a esa mentira actúa. Muchas veces los entendidos dicen que esto ha ayudado por el temperamento de cierta persona. Dicen que las personas con temperamento extrovertido, como el colérico, ¿verdad? O como el sanguíneo, casi siempre son personas que tienden a esta agresividad, a dañar a las otras personas. Mientras que las personas de carácter introvertido son las personas que habiendo experimentado rechazo, tienden a victimizarse. Las otras personas tienden a agredir, las personas rebeldes tienden a agredir y las personas rechazadas tienden a sentirse víctimas. Ninguno de estos extremos refleja el carácter maduro que Dios quiere desarrollar en nosotros. Por eso el Señor Jesús dice ahí en San Juan 8:44, ¿verdad? Que el diablo es mentiroso desde el comienzo. Él es padre de mentira. Y si nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre, tenemos a Jesucristo como nuestro Señor, quien dijo que es el camino, la verdad y la vida, no puede haber en nosotros y en nuestro carácter una expresión de agresividad al punto que tiende a destruir, a dañar y mucho menos a asesinar a otra persona. Dios quiere desarrollar en nosotros un carácter lleno de su amor, de su justicia, que refleje su misericordia y su verdad. Un carácter maduro. Este carácter agresivo es el que justamente lleva a una persona a construir o a desarrollar en su corazón lo que llamamos el muro de rebelión, tal como usted lo puede ver ahí. Entonces usted puede ver en el gráfico, en el lado izquierdo, el muro del rechazo y el lado derecho, el muro de rebelión. Los que construyen en su corazón o mantienen en su corazón rechazo, han sido víctimas de rechazo, se sienten víctimas de todas las circunstancias, se sienten menospreciadas, desechadas, ¿verdad? Victimizadas. Las que desarrollan la rebelión tienden a reflejar un carácter agresivo, dañino. Oh, hermano, y esto se puede ver a nivel personal, se puede ver a nivel familiar muchas veces. Las personas tenemos en realidad esa tendencia a vivir en estos dos extremos, ¿verdad? En victimizarnos o en agredir. O nos sentimos víctimas o agredimos a otras personas. Eso puede pasar en la familia, pero eso puede pasar en un país. Lo que está pasando en mi país justamente es raíz de todo esto. Raíz del divisionismo, raíz de la segregación, raíz, ¿verdad?, de las heridas sociales, raciales, del rechazo, del menosprecio, y a muchas personas eso le está llevando hoy a la agresividad, a la destrucción, a destruir patrimonios, viviendas, casas, a destruir a sus propias personas, a destruir lo que otros han construido. ¿Sabe, hermano? ¿Cómo necesitamos experimentar en nosotros la justicia, el amor, la misericordia y la verdad de Dios? Dios nos ayude en esto. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él siga desarrollando en nosotros, siga desarrollando la justicia en el marco de la verdad y la misericordia, para no victimizarnos y para no ser personas agresivas, sino personas con un carácter maduro. Señor Jesucristo, tú nos diste ejemplo, Señor.
Y Señor, en medio de todas las injusticias, en medio de todo lo que te hicieron, tú reflejaste tu amor, el amor del Padre, la misericordia del Padre, la verdad del Padre, la justicia del Padre. Desarrolla en nosotros, desarrolla en mi vida, en mi carácter, Señor, estas marcas que la gente pueda decir, Señor, oh, yo puedo ver algo del carácter de Dios en él, en ella. Señor, que la gracia y la buena opinión delante de ti y delante de la gente pueda estar en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ahora le invito a que puedan reunirse en grupos y recuerde que el objetivo de esta reunión en grupos, hermano, es el tener un momento de reflexión, de participar, de interactuar. A veces hablamos muy poco o opinamos muy poco. Tenemos que desarrollar en nosotros la opinión, la interacción, lo que entendemos sobre lo que estamos estudiando. Y por eso que planteamos algunas preguntas aquí de acción o mejor dicho, de reflexión en grupo. No es solamente para responder sí o no, sino para pensar, para reflexionar. ¿Cómo estamos? ¿Qué posibilidades hay? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué puede pasar? Entonces aquí tiene usted algunas preguntas, tiene 3 preguntas, pero hemos puesto ahí a manera de introducción esa parte final. Recuerde que el manual de la Iglesia del Nazareno hace una clara distinción entre lo que es un corazón puro y un carácter maduro. En el párrafo 10.1 del manual encuentra usted esto. Y tal vez si tienen el manual por ahí o pueden buscarlo en internet, lean esa parte de justamente nuestros artículos de fe. Está tratando aquí uno de los artículos de fe, el artículo de fe en el párrafo 10 está hablando de la entera santificación. Y luego en el 10.1 dice que hay una diferencia entre corazón puro y carácter maduro. Ustedes pueden leer ese párrafo tal vez en su grupo vida o si tienen acceso esta noche. Ya, con este entendido, ahí usted tiene 3 preguntas o 3 reflexiones sobre las cuales queremos que interactúen en grupo. Esto para crecer en el estudio, en la reflexión y en la edificación mutua. Dios les bendiga grandemente. Un gozo estar con ustedes a través de este medio. Oramos por ustedes y agradecemos por sus oraciones y nos vemos o nos encontramos en la próxima semana. Un abrazo, hermanos y hermanas.